En este caso os quiero hablar de un deportista de primer nivel que sentía mucha ansiedad y que se estaba lesionando mucho por la ansiedad que le provocaba su cerebro. ¿Qué es lo que le estaba pasando a este cerebro? Cuando trabajé con él, le hice entrenar en sus frecuencias cerebrales, es decir, le hacía unos electroencefalogramas a tiempo real en los que leía sus frecuencias cerebrales para hacer que su cerebro fuera consciente de estas frecuencias y pudiera optimizarlas. Bueno, lo que vimos con él es que había una parte emocional que él no identificaba qué era, que le estaba subiendo todo el tiempo información de alerta y de alarma, de forma que cuando él salía al terreno de juego no era capaz de aislarse de su mundo emocional, sino que se lo llevaba consigo al terreno de juego. Cuando tu sistema le estás exigiendo muchísimo a nivel físico y a nivel mental también estás exigiendo mucho, es muy fácil que se rompa. Allí hicimos un trabajo de identificar qué había pasado en este niño asustado que tenía él a nivel cerebral, qué había pasado en su infancia, que le estaba dando todo el tiempo esa información de alerta cerebral que le estaba exigiendo tanto y que le estaba pasando esta incomodidad que se llevaba consigo al terreno de juego. Y entonces lo que pudo hacer de manera consciente es superar eso que había sido un trauma a nivel emocional. Y con ello su ansiedad disminuyó hasta llegar a desaparecer y sus lesiones bajaron muchísimo, pero sobre todo lo que aumentó es la seguridad como deportista, porque su cerebro ya no le está pidiendo que lleve tanta energía a combatir esos pensamientos negativos. Hola Ana, volviendo un poco a lo que nos estabas contando sobre la ansiedad, me preguntaba si nos podías explicar las diferencias entre la ansiedad y el estrés y sobre todo cómo manejar mejor el estrés. Estrés y ansiedad no son lo mismo, pero se tiende a confundir en la manera habitual y coloquial de hablar. El estrés es necesario para que nosotros logremos hacer algo que se sale de lo normal. Cualquier situación que te hace sentir incómodo porque sabes que tienes que sacar algo de ti que te exige. Y eso es muy bueno, porque desde el punto de vista cerebral, nuestro cerebro se reprograma, se desarrolla si nosotros le pedimos estas cosas. Si no se las pedimos, se quedaría siempre igual. Y de hecho, esas sustancias químicas que se segregan cuando nosotros tenemos estrés es la que nos permite alcanzar conexiones neuronales, hacer cosas, utilizar capacidad cerebral que si no, no lo haríamos. Pero fijaros que hay una diferencia enorme entre el estrés y la ansiedad. El estrés nos ocurre siempre que hay un elemento estresor presente. El estrés no te pasa porque sí. El estrés es porque tienes que enfrentarte a una situación que te estresa. Sin embargo, la ansiedad es un mecanismo cerebral. La ansiedad aparece sin que tenga que haber ningún elemento externo que a ti te estrese o que tenga razón para generarte ansiedad. La ansiedad en muchos casos es el estrés crónico que se ha alojado en nuestro cerebro y que hace que sientas ansiedad. Fijaros que la ansiedad, de hecho, nos amenaza o nos invade en momentos que son de calma. Hay mucha gente que tiene un ataque de ansiedad cuando está conduciendo, por ejemplo. Los ataques de pánico vienen muchas veces en situaciones donde no está pasando nada para que uno tenga un ataque de pánico. Sin embargo, es la manera en la que tu cerebro de repente suelta esta presión que está contenida en esta olla a presión y es la manera que tiene de gritarte de, oye, tengo miedo. ¿Y cuándo le interesa más a tu cerebro decirte tengo miedo? Pues le interesa decírtelo cuando él identifica que tú estás muy en calma, porque como un niño asustado haría, si te ve en calma y que no estás empatizando con el miedo que él siente, va a querer hacértelo ver. Porque va a decir, oye, crees que estoy bien, pero en realidad no lo estoy y te lo voy a demostrar. ¿Cómo te lo demuestra? Haciendo un ataque de ansiedad o haciendo un evento en el que tú vas a tener estas sensaciones físicas. Entonces, es importante entender que estrés y ansiedad son distintos y que ansiedad es un mecanismo cerebral. Pero fijaros que ahí hay un estudio que a mí me gusta mucho, en la Universidad de Harvard, en este caso. Este estudio lo que ha demostrado es qué ocurre si nosotros reprogramamos nuestro cerebro y le damos un significado diferente al estrés. ¿Qué ocurre si nosotros le damos un significado diferente a tener un corazón latiendo fuerte, a estar transpirando o a tener una respiración más acelerada? ¿Qué pasa si a nuestro cerebro le decimos que en vez de que eso es negativo y que lo que hay enfrente es una amenaza, qué pasa si le decimos que eso es positivo? ¿Cambiará algo? Y fijaros que es muy interesante porque efectivamente cambia. Lo que ahora sabemos, porque se estudia por resonancia magnética funcional,
que es la manera en la que tenemos de hacer imágenes de nuestro cerebro, y también con electroencefalogramas, que es la manera que tenemos de leer nuestra electricidad cerebral y ver qué frecuencias está sintonizando, si sintoniza las de la calma o no. Bueno, pues lo que se sabe ahora es que si nosotros hacemos el ejercicio de pensar que cuando tienes esos síntomas, lo que haces es tener el mensaje de que ese es mi cuerpo trabajando para mí, para hacerme un superhombre o una supermujer, para hacer frente a este evento, todo cambia. Tu cerebro, en vez de verlo como un acto de supervivencia, lo ve como un acto de poder. Se fortalece. Y fijaros que va más allá. Lo que se ha demostrado es que aunque el corazón lata más fuerte, es decir, está llevando más riego, no tiene asociado el efecto negativo cardiovascular que sí lo tendría un estrés que acelera tu corazón, pero que tiene la connotación negativa. Cuando tú estás a gusto con tus síntomas de estrés, tus vasos sanguíneos no están contraídos. Y este es un gran descubrimiento, porque lo que hace es que si nosotros conectamos con el estrés desde una manera positiva, estamos haciendo que nuestro organismo esté sacando lo mejor de sí y que encima no sea nada que nos venga mal, sino que le haga desarrollarse. Y esto es importantísimo, porque hay dos tipos de estrés. Está el estrés positivo, que se llama eustrés, y el estrés negativo, que sí que nos daña, que se llama distrés. Del eustrés es del que os estoy hablando, de este estrés que nos desarrolla en vez de perjudicarnos. Pues fijaros, hay dos variables que son necesarias que estén presentes para que nuestro estrés se mantenga positivo y sea eustrés. Una de las variables es que nosotros tengamos muy claro y le digamos a nuestro cerebro cuál es el beneficio que hay detrás de ese estrés que estamos sintiendo. ¿Dónde me lleva? ¿Qué gano yo poniendo a mi sistema fuera de esta zona de confort? Y en segundo lugar, limitar el tiempo al que está sometido al estrés. No hay ningún estrés positivo que alargado durante mucho tiempo pueda mantenerse positivo, porque nuestro organismo no tiene la capacidad de regenerarse de ese estrés y no puede disminuir la carga alostática que conlleva el estrés. Pero si tú mantienes el estrés en un periodo determinado de tiempo y tu cerebro lo sabe, ahí estás haciendo que tu estrés sea positivo. Y esto, muchas veces, lo único que necesita es que nosotros seamos conscientes de esta situación es incómoda, estoy estresado, pero va a durar X horas, X días, puede durar meses, puede ser una situación laboral que te dure más tiempo, pero siempre y cuando tu cerebro sabe que va a tener un fin, estás cayendo en estrés positivo.